Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Qué poquitos que somos, ¿qué pasó? Bueno, voy a esperar a ver si que me den el hospedador, así comparto la pantalla. Gracias, muchas gracias. Y esperamos 2 minutitos más mientras comparto la pantalla. A ver si se conecta alguien más, ¿les parece? Eugenia, ¿qué unidad vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la unidad de 22, la forma de los actos jurídicos, nos toca ver hoy. Buenísimo. Bueno. Bueno, veo que seremos poquitos hoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue con la clase la semana pasada? Con las clases. Bien, profe, tranqui. ¿Tranqui? Bueno. Bueno, chicos. A ver, entonces, vamos a arrancar viendo hoy lo que serían la forma de los actos jurídicos. Ustedes el jueves pasado tienen que haber terminado viendo causa con Vanessa, que bueno, vamos a tener otro tema un poquito denso, digamos, forma de los actos jurídicos, tampoco es muy el tema, pero bueno, vamos a intentar ponerle un poco de onda, que es temprano. Bueno, chicos, esperen que voy a conectar la compu para evitar que se me apague. Bien. Bueno. Vamos a arrancar viendo lo que es la forma esencial, ¿sí? La forma esencial de los actos jurídicos, y para eso vamos a tener que arrancar viendo el artículo 260. Bueno, para eso vamos a tener que arrancar viendo el artículo 260, que nos habla del acto voluntario. Y el artículo 260 nos dice: el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Todo esto que lo venimos viendo tanto este artículo en las clases anteriores. Bueno, esta última parte que habla de que se manifiesta por un hecho exterior, ese hecho exterior a través del cual la persona manifiesta su voluntad a otras personas o a otros sujetos, es lo que se llama forma esencial del acto jurídico, ¿bien? O sea, que la forma esencial es la manera en que la persona o las personas manifiestan y exteriorizan su voluntad a otros sujetos, ¿bien? Por lo tanto, la forma esencial, ¿qué pasa? Te va a tener que estar presente siempre en todo tipo de acto jurídico, porque justamente es la que implica la manifestación de voluntad de la persona, ¿bien? O sea que forma esencial vamos a tener siempre, donde la encontramos en la última parte del artículo 260. ¿Qué es la forma esencial? Es la manera en que la persona exterioriza o manifiesta su voluntad hacia otros sujetos. Y esta forma esencial, o esta forma de manifestar la voluntad, se puede dar a través de, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se puede manifestar, ¿no?, la voluntad de los actos jurídicos, a través de signos inequívocos, como por ejemplo lo que serían acciones o gestos del cuerpo que indiquen que una persona está de acuerdo o en desacuerdo con determinado acto, ¿no es cierto?, cuando uno asiente con la cabeza o niega, por ejemplo, por medio de también expresiones orales o por medio de la forma escrita. Es la otra forma de manifestar la voluntad. Bien, que la forma escrita es la llamada forma instrumental. Bueno, la forma, pasamos. Me falta la última parte. Bueno, la forma como elemento del negocio jurídico. A ver, la forma esencial en realidad no es un elemento constituyente del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque la forma esencial no, digamos, no se la va a poder separar, es inescindible de la voluntad de la persona, ¿no? Que la voluntad sí es un elemento del negocio jurídico, pero la forma no constituye un elemento del negocio jurídico, como tampoco
lo que sería la forma impuesta es un elemento del negocio jurídico, del acto jurídico, que la forma impuesta ahora la vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los tipos de forma, que, digamos, sintéticamente, para que se entienda, la forma impuesta es una formalidad específica exigida por la ley para exteriorizar la voluntad en determinados actos. Bien, o sea, la manera en que exige la ley para que la voluntad de la persona se manifieste en determinados actos. Pero bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿la forma es un elemento del negocio jurídico? No, no es un elemento del negocio jurídico, porque lo que es un elemento del negocio jurídico es la voluntad, que se lo suele confundir porque no se la puede separar a la forma de lo que sería la voluntad de la persona, porque justamente es la manera en que la persona manifiesta esa voluntad. Bien, vamos a pasar al principio, más o menos hasta acá, ¿me siguen? Cualquier cosa me interrumpen y a ver en el micrófono, ¿eh? Sí. Perfecto, gracias Elisa. Principio de libertad de forma. Elisa, ¿me leerías el artículo 284? Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Bien, o sea, que el principio en materia de forma es la libertad. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que las partes van a poder elegir libremente esa manera, ese modo en que van a manifestar su voluntad. Bien, ahora, la ley también plantea una excepción, ¿no es cierto? O sea, y establece que solo como excepción puede la ley establecer o exigir, digamos, alguna forma en particular para la realización o ejecución de determinados actos jurídicos. Pero el principio general en materia de forma es la libertad de formas. Bien, igual nosotros vamos a ir viendo después, a lo largo ustedes lo van a ir advirtiendo también, que si bien conceptualmente, digamos, la exigencia de una forma determinada para la realización o celebración de determinados actos jurídicos sería una excepción, bien, o sea, que nos exijan una forma para la celebración de actos jurídicos sería una excepción, en la práctica, en realidad esa excepción parecería transformarse como en realidad el principio, porque se presenta en múltiples casos, bien, se multiplica esa excepción en la práctica. Pero bueno, ¿qué nos dice el artículo 284? Que el principio general en materia de formas es la libertad, y que la ley, como excepción, en algunos casos, puede exigir algún tipo de forma particular, ¿no es cierto?, para la realización de determinados actos jurídicos. Bien, vamos a ver brevemente forma y prueba. Bien, ¿qué es una cosa, qué es la otra? O sea, en general, salvo en casos excepcionales, la forma de los actos jurídicos va a tener una finalidad que es probatoria, ¿bien? Que es, o sea, ¿qué quiere decir? Que es, la finalidad que tiene es la de poder conocer la voluntad que expresan las partes que intervinieron en un determinado acto jurídico, ¿no es cierto? Y esa voluntad que la expresan a través o por intermedio de la forma. Y la función de la prueba, en realidad, es darle a conocer al juez la existencia, digamos, de un determinado acto jurídico que ya sucedió en el pasado. Bien, por eso es que a través de la forma se puede evidenciar o darle a conocer al juez la voluntad que las partes ya expresaron en un determinado acto jurídico que celebraron en el pasado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la forma puede servir como prueba, o sea, yo tengo un determinado contrato en el cual yo puedo demostrarle al juez que yo tengo un contrato de locación firmado, que firmamos y que estuvimos de acuerdo en un contrato de locación de un inmueble por 2 años, y le muestro esa forma a través de la cual se manifestó la voluntad, que sería la forma escrita en este caso, voy y se lo demuestro al juez respecto de un hecho que pasó en el pasado justamente. Pero la forma y la prueba, si bien se confunden bastante en muchos casos, se confunden bastante, sobre todo en la forma instrumental, pero bueno, se suelen confundir bastante, la forma y la prueba se diferencian también en muchos aspectos, como por ejemplo, la forma de los actos jurídicos es concomitante o coetánea al acto que se celebra, al acto en sí, porque es la manera en la cual se manifiesta la voluntad de ese acto o para ese acto. Bien, en cambio, la prueba puede ser posterior a la celebración de ese acto. ¿Cuál sería este caso? Por ejemplo, el caso de la prueba de testigos.
Bien, los testigos que son aquellas personas que vienen a dar cuenta de un hecho sucedido en el pasado, ¿no es cierto? Vienen a atestiguar justamente sobre un acto que ya sucedió. Bien, entonces, si bien se la suele confundir a la forma y la prueba, tienen puntos coincidentes, pero no son lo mismo, se diferencian también, ¿bien? Vamos a seguir avanzando. Y llegamos acá a lo que sería duda sobre la forma exigida, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si se nos presenta algún tipo de duda respecto a si la forma que nos exigen para celebrar un determinado acto jurídico, que nos exige la ley para celebrar un determinado acto jurídico, se nos exige a los efectos probatorios de ese acto o a los efectos de validez de ese acto? Esto es muy importante porque va a variar el efecto de ese acto. O sea, ¿qué pasa cuando la ley nos exige un tipo de forma para celebrar un acto jurídico? Pongámosle que nos exige la forma escrita, pero no nos queda claro si esa forma que nos exige la ley para ejecutar ese acto, digamos, se exige hacia la validez de ese acto o solamente a los efectos probatorios de ese acto. Bien, porque si hace a la validez, entonces, en este caso, si falta esa forma, el acto me va a ser nulo, ¿no es cierto? O sea, en este tipo, por eso es muy importante determinar y cuál es el principio que establece la ley en este punto. Bueno, en este tipo de casos donde hay dudas de si a mí me están exigiendo la forma, la ley, el tipo de forma que me exigen, si me lo exigen a los efectos de la validez de ese acto o a los efectos de prueba de ese acto, que son dos cuestiones distintas, bien, siempre el principio es que siempre se va a tener que considerar que la forma que nos exige la ley es a los efectos probatorios, porque justamente implica la consecuencia menos gravosa para ese acto esto. ¿Por qué? Porque si se exige esa forma, la ley nos exige a los efectos de validez, la falta de esa forma, bien, si yo no lo hago en la forma establecida por la ley, esto nos traería, como les decía, la nulidad de ese acto jurídico. Bien, o sea, si se considera que la forma es exigida para la validez de ese acto, la falta de esa forma, en el acto en concreto, traería la nulidad de ese acto, lo cual, como les decía, implicaría una consecuencia mucho más gravosa para el acto, porque me queda nulo el acto, ya dejaría de existir con esa nulidad. Entonces, en caso de dudas respecto a si la forma se exige, exigida por la ley, ¿no es cierto?, es para la validez del acto o para la prueba, para los efectos de su prueba, siempre tiene que estarse porque la forma es probatoria, porque si no, la ausencia de esa forma nos traería la nulidad de ese acto. Ese es el principio cuando hay dudas sobre la forma exigida por la ley. Ahora nos vamos a adentrar un poquito cuáles son las consecuencias cuando la forma es exigida a los efectos probatorios o cuando la forma es exigida a los efectos de su validez. De su validez, ya acá les estoy adelantando, si me lo exigen los efectos de validez, no se cumple con la forma, entonces el acto lo que traería, lo que acarrea esta situación es la nulidad de ese acto. Bien, vamos a hablar de lo que es la forma esencial y la forma impuesta. Bien, más o menos hasta ahí me estarían siguiendo. Sí, profe, yo lo único que no entendí fue lo de concomitante en lo que sea forma de Concomitante prueba. quiere decir Concomitante. coetáneo, al mismo tiempo. Eso quiere decir Bruno. Genial, Es gracias. en el mismo momento, digamos. Bueno, vamos a ver la forma esencial y la forma impuesta. La forma, veníamos diciendo, ¿no es cierto?, la forma esencial va a ser la manera en que la persona o los sujetos manifiestan exteriormente su voluntad para celebrar determinados actos jurídicos, que es lo que venimos hablando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es la que va a siempre tener que estar presente en todo tipo de acto jurídico, porque justamente es por intermedio de ella que las partes manifiestan su voluntad, exteriorizan su voluntad. O sea, porque si no, obviamente que aunque exista voluntad de las partes, si no se llega a exteriorizar o manifestar esa voluntad que tienen las partes de alguna manera, esa voluntad no va a poder ser conocida por el tercero, por el resto de las personas, digamos, ¿no? Por los terceros. Y por lo tanto esa voluntad quedaría reservada nada más para la persona, en el ámbito privado de esa persona, y no llegaría a trascender al resto de la sociedad, que es lo que a la persona le interesa para celebrar ese acto jurídico. Si no trasciende, sería irrelevante para el derecho, para el mundo jurídico, esa manifestación de voluntad. Por eso, justamente, esa forma esencial
en la manera en que la persona exterioriza, o los sujetos exteriorizan su voluntad a los sujetos terceros. Ahora, distinto es la forma legal o la forma impuesta. Sobre este artículo 285 vamos a tratarlo mucho y vamos a hablar mucho sobre este artículo 285. A ver, ¿qué es la forma legal o la forma impuesta? Digamos, esta sería el medio probatorio, la forma impuesta es el medio probatorio exigido por la ley para exteriorizar o demostrar la existencia de voluntad de una persona. Entonces, ¿qué es la forma impuesta? O legal, que es la misma, forma legal o forma impuesta, es el medio probatorio específico exigido por la ley para exteriorizar o para demostrar, mejor dicho, la existencia de voluntad en un determinado acto jurídico. Es la forma que nos va a establecer la ley para celebrar un determinado acto jurídico. Si es escrito, si es oral, si se tiene que hacer por escritura pública, si se puede hacer por por privada. Bueno, esa forma es la que nos va a exigir la ley, es la forma impuesta. Y es el medio probatorio, o sea, sí o sí lo voy a tener que tener para poder probarlo. Si no se cumple con esta forma impuesta, y acá fíjense lo que nos dice el artículo 285, si no se llega a cumplir con la forma impuesta, se va a considerar que ese acto no queda concluido. Bien, ojo, entonces, fíjense que el 285 en principio nos dice que en principio no es que sea inválido el acto que no cumpla con la forma impuesta, sino que se tiene por no concluido ese acto, ¿bien? ¿Y qué más nos dice? Nos dice que se tiene por no concluido, pero que a la vez va a valer como otro acto jurídico o como un negocio jurídico en el cual las partes se obligan a cumplir con las formalidades pertinentes, ¿no es cierto?, con las formalidades exigidas por la ley. ¿Cuál es la excepción a esta forma impuesta, en la cual no valdría esto como una, no se podría considerar, si no está completa, si no está cumplida esa forma impuesta, no se podría considerar como un acto no concluido? En los casos en que esa forma impuesta se exija bajo pena de nulidad. Bien. En esos casos, la forma impuesta no se va a considerar como no concluida. Cuando se exige bajo pena de nulidad, entonces esa forma, si no se cumple con esa forma, esto conlleva la nulidad de ese acto jurídico. O sea que es la única excepción esta, ¿no? Es que, o sea, la única excepción, digamos, sería que la forma legal o la forma impuesta se exija sí o sí como requisito de validez del acto, ¿bien? Porque en ese caso, si le falta la forma, el acto va a ser nulo. Si no, en principio, si no se exige bajo pena de nulidad, si no se exige, porque si se exige bajo pena de nulidad, me está diciendo que para que sea válido, sí o sí tengo que cumplir con esa forma impuesta. Bien, si no, en principio, va a valer como un acto en el cual las partes se comprometen a cumplir con esa formalidad exigida por la ley. ¿Cuál sería el ejemplo, que ahora lo vamos a ver, que no me quiero adelantar, porque primero quiero que más o menos lo entiendan conceptualmente, esta forma impuesta, este artículo 285, que es cortito, pero nos dice un montón de cosas? La forma impuesta, que puede valer como un acto o otro negocio jurídico en el cual las partes se comprometen a cumplir, sería el caso de, por ejemplo, el boleto de compraventa. Ese sería el caso, por ejemplo, en que las partes... Bueno, y bajo pena de nulidad, cualquier acto jurídico que se exija sí o sí con una forma determinada, si no, sería nulo el acto. Más o menos me Eugenia, siguen, vuelvo para atrás. hay algo que no entiendo. Sí. La forma impuesta, o sea, ¿qué sentido tiene si igualmente las partes tienen que cumplir con sus partes? O sea, lo que tienen que hacer es probarlo y si no se concluye, o sea, sigue estando vigente. A ver, no te entendí la pregunta. O sea, la forma es la manera en la cual la persona va a exteriorizar su voluntad, por escrito, oral, a ese tipo nos referimos. Entonces, ¿qué va a decir el artículo? Por ejemplo, un contrato de, por ejemplo, un contrato de locación, pongámosle que se puede hacer por instrumento, sí o sí se tiene que hacer por instrumento privado. ¿Bien? Entonces, ese contrato de locación sí o sí se va a tener que hacer por un instrumento privado, y entonces eso a ver, para no confundirte.
Porque antes de ir al ejemplo que te iba a decir, vos qué es lo que no entendés de esta parte, más fácil, para no ¿Por enroscarte más. qué? Porque hay una forma impuesta, o sea, si es más o menos lo mismo que lo otro. Te ¿Qué digo, otro? que las formas que uno puede elegir para expresar su voluntad. No, porque hay actos en los cuales la ley exige que sí o sí se haga bajo determinada forma. Ah, ok. Sí o sí. Una compraventa de un inmueble se tiene que hacer para tener el traslado de que es lo que a uno le interesa, tener el dominio del inmueble, sí o sí lo tenés que hacer bajo escritura pública, por ejemplo. No hay otra forma de hacerlo. Ok. Sí o sí lo tengo que hacer No, por escritura pública. me había mezclado con otra cosa, fue por eso. Claro, porque ahora vamos a ver la forma legal y la forma convencional, o sea que, y vamos a ver los actos formales, los actos no formales, y ahí es donde realmente me van a odiar, porque no se van, capaz que no van a entender nada en primera vista cuando lo hablemos, pero lo vamos a intentar ir procesando de a poco, y después con lectura que hagan lo van a poder fijar bien. Pero en principio, esa forma impuesta, quédense con que es una forma que la ley tiene que establecer, la ley establece para determinados actos y que se tiene que cumplir sí o sí, si es bajo pena de nulidad, si me la exigen bajo pena de nulidad. Ahora, si no me lo exigen, es una forma impuesta que está establecida, pero no está exigida bajo pena de nulidad porque no hace a la validez de ese acto, eso se puede considerar como un acto no concluido. ¿Bien? Buenísimo. Y que se puede cumplir. Bueno, forma legal y forma impuesta. Perdón, forma legal y forma convencional. Entonces, a ver, la forma, digamos, o la imposición de la forma puede emanar de la ley o también puede ser que sería obviamente la de la ley, sería la forma legal propiamente dicha, o también puede surgir de la voluntad de las partes, porque lo que habíamos dicho, el principio de libertad de formas, establece la libertad, o sea, el artículo 284, quiero decir, establece la libertad de formas, ¿no es cierto? O sea, permite a las partes, para en aquellos casos donde la ley no establece una forma determinada, ellos pueden elegir la forma que consideren más conveniente para la celebración de ese acto. Pero, a la vez, también el 284 nos dice que para los casos en que la ley ya establece una forma determinada, las partes, aún en ese tipo de casos, podrían elegir, o convenir, mejor dicho, una forma más rigurosa que la exigida por la ley. Bien, por ejemplo, el contrato de locación que les decía, que se puede hacer por instrumento privado. Las partes pueden también acordar que en vez de hacerlo por instrumento privado, van a decir, lo vamos a hacer por escritura pública, por un instrumento público. Por instrumento público, perdón. Entonces, de esta manera le dan una formalidad, una forma más rigurosa que la exigida por la ley. Bien, porque después van a ver igual ustedes qué diferencia hay entre los instrumentos públicos y los instrumentos privados, pero en principio la principal es que justamente el instrumento público da fe, hay una persona que da fe, entonces ya directamente yo con ese instrumento público voy al juez y el juez ya presume que todo lo que está plasmado en esa escritura pública es veraz y es real. Yo en un instrumento privado voy a tener que ir si bien lo tengo, un contrato de locación firmado por las partes, si voy a hacer una ejecución y capaz que vamos, salvo que estén certificadas las firmas por un escribano, y voy a tener que empezar a discutir, a ver si esa es mi firma, si no es mi firma. Bueno, entonces genera otro tipo de inconvenientes eso. Profe, Pero, perdón, sí, si el instrumento es público, entonces si está firmado por escribano, no necesita prueba nunca. el instrumento da fe, hay una persona, o sea, Si está los firmado, yo no instrumentos tengo que públicos probarlo. están extendidos por personas que dan fe pública, se dice. Sí se puede atacar. Vos podés decir que ese instrumento es falso, la redargución de falsedad, pero es es un procedimiento específico donde vos decís, no, señor juez, este instrumento público no es verdad, yo nunca firmé eso. Ahí estás involucrando a una persona, es muy grave ese cuestionamiento, porque ahí estás involucrando a una persona que de por sí da fe pública, que es un escribano, en el cual estás metiendo en un fraude a un escribano, por ejemplo, en ese caso. Porque se supone que el escribano no puede dar fe de algo que no ocurrió, estaría mintiendo. Pero sí se puede atacar un instrumento. Lo que pasa que, como poder se puede, no es que no se pueda.
pero ya es más difícil. A ver, si los dos sabemos que fuimos y firmamos ante el escribano, no vas a hacer eso. Eso, te estoy hablando de un ejemplo, un caso muy extremo, ¿no es cierto? Pero de por sí ya entra, vos cuando si es un instrumento privado, y tenés que ofrecer la prueba de pericial caligráfica si no la hiciste certificar, porque la otra persona te puede cuestionar y decir, yo no firmé eso, ¿y cómo sabes que yo lo firmé y no fuiste vos que inventaste una firma? Si acá no hay nadie que dé fe de mi firma, ni nada. ¿Me entendés? O sea, es más cuestionable. No sé si aclaré o Entienda, perfecto. Sí, sí, perfecto. muy bien. Bueno, entonces, les decía, la forma legal y la forma convencional. Entonces las partes pueden convenir, la forma cuando la ley no diga nada de la forma, entonces las partes pueden convenir la forma que ellos consideren más conveniente para celebrar un acto jurídico. ¿Bien? E incluso, aunque la ley establezca una forma, el 284 nos dice que las partes también pueden convenir formas más rigurosas que las que establece la ley. Ahora, no se puede dar lo mismo a la inversa. ¿Bien? O sea, las partes no pueden convenir formas menos rigurosas que las que la ley exige, ¿bien? Que las que ya son exigidas por la ley. Esa posibilidad de convenir la forma del acto jurídico es solamente para los casos en donde la ley no establezca o no haya una forma legalmente establecida. Entonces, en estos casos, las partes van a poder convenir las formas que ellos estimen más convenientes, y en el caso en que establezcan a lo sumo una forma más rigurosa que la que ya exige la ley. ¿Bien? ¿Vamos bien con esto? Profe, entonces, tipo, la forma legal sería la que impone la ley. Claro, una forma legal es la que está, eso y un poco más, digamos. Pero sí, es la forma legal es la que está establecida por la forma impuesta, la que acabamos de ver antes, la del 285. Es la que establece, la que se estableció para celebrar un determinado acto jurídico, ¿bien? ¿Me estás siguiendo o capaz que no, o que te enrosqué? Sí, entendí, profe. Es la que establece el 285 para poder celebrar un acto jurídico de una forma determinada, que a la vez, bueno, puede tener esas dos variantes, que si se exige bajo pena de nulidad no es subsanable de esa forma, y si no está exigida bajo pena de nulidad, se puede subsanar ese acto. Porque el 285, después vamos a ver que habla de justamente esto de la conversión de este acto jurídico, pero no los quiero enrollar porque el 285 dice muchas cosas, la vamos a volver a tocar varias veces. Bueno, vamos a la clasificación de los actos jurídicos en relación a la forma o a sus formas. Bueno, estos son tipos de clasificaciones, ¿bien? Más o menos todas vamos a ir viendo, vamos a ir girando sobre conceptos muy similares en cada una de estas clasificaciones, por eso son, reitero, clasificaciones doctrinarias, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ver que hay muchas que son muy similares y que doctrinariamente las diferencian en algún punto, entonces le ponen otro nombre, pongámosle. Ahora lo vamos a ir viendo. Si se pierden, me dicen y volvemos a retomar. Bien, entonces tenemos los actos de forma impuesta y los actos de forma libre, que son los que ya estuvimos hablando. Dentro de los actos de forma impuesta tenemos la forma legal, bien, donde la forma viene impuesta por la ley, bien, y los de forma convencional, donde las partes, los de forma convencional, donde las partes ahí van a poder establecer una forma más rigurosa que la exigida por la ley para el acto jurídico, ¿bien? Porque estamos en forma impuesta. Dentro de la forma impuesta tenemos la forma legal, donde la ley ya me impone una determinada forma, y la forma convencional, donde las partes pueden establecer formas más rigurosas que las establecidas por la ley. ¿Por qué? Porque porque ya estaría impuesta esa forma. Por eso forma convencional, porque si no me voy a la convencional de la libertad de formas, que no es esta que estamos hablando acá. Eso sería la forma de los actos libres. ¿Voy de vuelta o se entendió? No, se entendió. ¿Entendió? Bien. Bueno, después tenemos otra clasificación,
que es la forma ad probationem y la forma ad solemnitatem. La forma ad probationem es aquella que es a los fines, o cuando la forma es con fines probatorios, ¿bien? Y la forma ad solemnitatem es la forma exigida como un requisito del acto, como una formalidad, es medio redundante, pero bueno, como un requisito del acto en sí. La forma ad solemnitatem es cuando la forma es exigida como un requisito del acto. Bien. Pero, bueno, la más común o la clasificación más conocida o la más difundida es la de los actos formales y los actos no formales. Bien. Y dentro de los actos formales tenemos los actos solemnes y los no solemnes. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta última clasificación, que son los actos formales y los actos no formales. Primero vamos a arrancar con estos dos. Después vamos a adentrarnos dentro de los actos formales, vamos a hablar de los actos solemnes y de los no solemnes. ¿Bien? Entonces, ¿qué son los actos formales? Los actos formales son los que tienen una forma específica o determinada requerida por la ley, ya sea para la validez del acto o para su prueba, para demostrar ese acto. ¿Bien? Estos actos que son formales tienen esa forma determinada y no van a tener otra, o sea, la forma que la ley me exige para celebrar ese acto, ya sea para la validez de ese acto, o sea, me la puede exigir para la validez del acto o para la prueba de ese acto. ¿Bien? O sea que en este tipo de actos, en los actos formales, no regiría el principio de libertad, el principio de libertad de formas, en su máxima expresión, ¿no es cierto? Sería una excepción a este principio de libertad de formas, como habíamos hablado al principio, que en realidad se acuerdan que el principio justamente de libertad de formas, bueno, los actos formales serían una excepción a este principio de libertad de formas, ¿no? Por ejemplo, para que vamos a poner un ejemplo acá. Los testamentos o el matrimonio son actos formales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tienen requisitos específicos para la celebración de ese acto. Y estos requisitos específicos que tienen para la celebración de ese acto no van a poder ser dejados de lado por las partes, ni tampoco van a poder variar. No los van a poder variar ni los van a poder modificar. El matrimonio tiene que celebrarse con 2 testigos, sí o sí, tiene que ser ante un oficial público, tiene determinados requisitos para la celebración del acto, ¿bien? Para la exteriorización de esa voluntad, que sí o sí tienen que estar cumplidos, para que el acto sea de esa manera. Si no es de esa manera, se anula ese acto jurídico. Es un acto formal eso. Tiene una forma específica requerida por la ley para la aprobación o para la prueba, quiero decir, o para la validez de ese acto. En cambio, los actos no formales, ¿cuáles van a ser? Son aquellos justamente en los que las partes pueden utilizar cualquier medio para expresar su voluntad. O sea que son los que, donde rige justamente la libertad de forma, ¿no es cierto? Son los que se pueden otorgar bajo cualquier tipo de forma, bajo cualquier tipo de solemnidad, y por eso es que las partes, como se pueden celebrar bajo cualquier tipo de forma, podrían llegar a exigir o requerir ese tipo de solemnidades como un elemento de prueba o de validez de ese acto no formal, de ese acto jurídico. Entonces, por ejemplo, nosotros decidimos celebrar un determinado acto jurídico que no tiene una forma específica, de una determinada manera, entonces, para aprobar ese acto, si lo decidimos hacer por escrito, con 2 testigos, yo, para poder demostrarlo, voy a exigir esos elementos como prueba o como validez, o para la validez de ese acto. Entonces, si yo voy a ir a un juez a reclamarle respecto de eso, tienen que ir a declarar o deponer, se dice, los testigos que figuran en la celebración de ese acto, porque va a establecer como testigos de este acto se encuentran el señor Pirulito y la señora Pirulita, por ejemplo. Bien. O podemos establecer que si no se cumple con estos requisitos, se va a hacer, va a ser nulo este acto. Bueno, esto es una libertad de formas, las partes eligen las formas en las cuales, en las cuales van a exteriorizar su voluntad y en las cuales se va a celebrar ese acto jurídico, ese negocio jurídico. Bien, entonces, actos formales y actos no formales. Dentro de los actos formales, habíamos dicho que estaban los actos solemnes y los no solemnes. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí. Bien. A ver, entre los actos formales solemnes y los no solemnes, la diferencia, digamos, entre ambos va a estar en los efectos que producen este tipo de actos. Esperen que acá... Bueno, ahora después voy con las preguntas de última, para no volver para atrás. Bueno, la diferencia entre los actos formales solemnes y los no solemnes está en los efectos que producen cada uno de ellos, ¿bien? Entonces, los actos formales solemnes, ¿cuáles van a ser? Si son formales, tienen una forma exigida, una forma determinada para celebrar ese acto, para exteriorizar la voluntad al momento de otorgar ese acto. Bien, entonces, ya de ahí partimos que los actos formales, como son formales, tienen una forma determinada que nos va a exigir la ley para exteriorizar esa voluntad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el efecto en los solemnes? Si esa forma no se cumple en los actos que son formales solemnes, esto va a llevar o va a acarrear o va a traer o va a provocar la nulidad de ese acto jurídico. Y con esto va a privar al acto de todos sus efectos, de los efectos inmediatos del acto y de los efectos mediatos que pueda llegar a producir ese acto jurídico. O sea, que en este caso la falta o la omisión, quiero decir, de la forma, va a privar al acto de todos sus efectos jurídicos. Aunque yo después, por ejemplo, por otro medio pueda llegar a probar que, digamos, obviamente de forma inequívoca, que la expresión de voluntad de las partes coincide con el acto, es coincidente con el acto que quisieron celebrar, ¿bien? Aunque yo demuestre que las partes expresaron su voluntad en la forma, o sea, coincidente con el acto que querían celebrar, eso no me va a servir, porque es un acto formal solemne, y la ley me exige que sea sí o sí, bajo estos términos, la celebración de ese acto, ¿bien? Entonces, se lo sanciona el acto con la nulidad, si no se cumple, con la nulidad, y se priva de todos los efectos por no cumplir con la forma específica, formal, solemne, que establece la ley. Estos serían conocidos también como actos formales de solemnidad absoluta. Actos formales de solemnidad absoluta serían estos. Bien. ¿Me siguen? No sé si les puse algo acá después, pero me parece que no. ¿Me siguen hasta ahí o repito? Eugenia, habías dicho que va a privar al acto de todos sus De efectos. todos sus efectos jurídicos los priva. Ok. De los efectos inmediatos que va a producir el acto jurídico y los efectos mediatos. Es importante estas dos palabritas porque es la diferencia también, porque recuerden que de lo que se diferencian los actos formales solemnes y no solemnes es en los efectos. Si no cumple con las formalidades, priva al acto de sus efectos, de todos los efectos jurídicos que pueda llegar a producir ese acto. De los efectos inmediatos y de los efectos mediatos. ¿Bien? Ahora, los actos jurídicos formales no solemnes, que son donde la ley exige una forma determinada para el otorgamiento de ese acto, para la exteriorización de voluntad de ese acto, si no se cumple con esta formalidad, esto va a provocar la nulidad del acto, pero respecto de sus efectos inmediatos. ¿Bien? En los actos no solemnes, esto va a provocar la nulidad, si no se cumple con la forma, se genera la nulidad del acto respecto de sus efectos inmediatos. Pero, es como una nulidad relativa que genera. Pero el acto va a valer como ¿qué? Como lo que dice el 285 en los actos formales no solemnes. Como un negocio jurídico en el cual las partes, o como otro negocio jurídico en el cual las partes se obligan a cumplir con la forma exigida por la ley. Entonces, volvemos al 285. Que si lo encontraría sería genial. Acá, volvemos a 285. Entonces, del 285 tenemos la forma impuesta, que es la matriz. Después tenemos las clasificaciones. Y dentro de esas clasificaciones ubicamos que la segunda parte del 285, lo pierdo acá. Esta parte del 285, pero vale como un acto en el que las partes
está hablando de aquellos actos jurídicos formales no solemnes. ¿Bien? ¿Por qué? Forma impuesta, hay una forma exigida por la ley, pero es no solemne porque en este caso el acto, si no cumple con todos los requisitos que me dice la ley, no es que se genera la nulidad absoluta, no. Eso cuando es exigido bajo pena de nulidad. Ahí tenemos un acto formal solemne. Forma impuesta, formal, solemne, todo junto ahí tenemos. Y en lo otro tenemos, en la segunda parte tenemos formales no solemnes. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, no cumpliste con todo en este acto, pero vamos a dejar subsistente, a este acto lo vamos a dejar con vida, si vos cumplís con todos los requisitos que me establece la ley. ¿Qué sería este caso? El caso típico del acto formal no solemne es el boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque el boleto de compraventa instrumenta una promesa de venta de un inmueble, ¿bien? Y se instrumenta mediante un instrumento privado. Pero yo, con este instrumento, que si se quiere como una cosa transitoria, yo no estoy logrando el fin de ese acto, porque el fin de ese acto en realidad es que a mí me den el dominio sobre ese inmueble que yo estoy comprando, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, tanto el comprador, yendo vuelvo a las clasificaciones, en estos casos, por ejemplo, el boleto de compraventa, tanto el comprador como el vendedor podrían ir al juez y exigirle al juez que la otra parte me cumpla con el contrato, ¿bien? Si es que, obviamente, porque lo normal es que uno hace, no es lo normal, pero en muchos casos se hace un boleto de compraventa y después de ese boleto de compraventa se llega, se utiliza también para hacer reservas de inmuebles y demás, después de ahí se llega a la escrituración. Supongamos que la persona no me escritura, no me le exijo, tengo un boleto de compraventa, quiero la escritura, y la otra parte no me da ni 5 borillas, entonces cualquiera de las partes, porque puede pasar al revés, puede pasar que el dueño del inmueble, o sea, el vendedor le diga, escrituremos porque necesito la plata, necesito el saldo de precio, entonces cualquiera de las partes en estos casos puede ir al juez y exigirle que la otra parte cumpla con ese contrato, ese boleto de compraventa. Bien, y así de esa manera se puede otorgar y firmar la escritura pública. Si una de las partes se niega, dice, no, yo no te voy a firmar nada, entonces, en el juicio o antes del juicio, no importa, por la razón por la cual llegan al juicio, entonces en esos casos el juez va a poder sustituir la voluntad del que firma el boleto de compraventa. Bien, va a poder sustituirlo y va a poder completar ese negocio jurídico que me quedó trunco, que me quedó como un acto formal no solemne. Bien, para transformarlo, para terminarlo en la formalidad exigida por la ley, para yo poder llegar a esa escritura. Bien, entonces, ¿el juez va a poder sustituir la voluntad? ¿Siempre va a poder sustituir la voluntad de esa persona? No. Siempre y cuando va a sustituirla cuando las contraprestaciones entre ambas partes estén cumplidas, o por lo menos se pueda asegurar el cumplimiento de esa contraprestación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el juez te va a firmar la escritura en nombre del dueño del inmueble que no te la quiere firmar, siempre y cuando vos pagues el saldo de precio, o vos me asegures el pago del saldo de precio de ese inmueble. ¿Se entiende? Acá con levantó la mano Guadalupe. Hable, Guadalupe. Hola, ¿Qué quería tal? preguntar, ¿los actos jurídicos formales no solemnes provocan nulidad del acto, pero solo en sus efectos jurídicos inmediatos o mediatos? Me perdí ahí. Inmediatos. En los efectos jurídicos inmediatos. Gracias. No, de nada. Más o menos con esto se va entendiendo, porque ahora vamos a arrancar más con los ejemplos, cuando vamos para poder distinguir las diferencias sutiles que hace la doctrina en todo este ramal de clasificaciones, y más o menos acá entendemos, siempre en este caso estamos hablando de 285, estamos hablando de la forma impuesta. Fíjense que, hablamos, estamos acá, pero a la vez estamos tocando esta clasificación. ¿Se entiende? O sea, por eso uno como que se mete adentro del otro. Qué lío, ¿no? No entiende, no se entiende Profe, nada. yo entendí la diferencia en concepto. No entiendo, o lo que no entiendo es cuándo se da un acto solemne y no solemne. Es que depende de las formalidades que exige la ley.
depende del tipo si nos los permite, si la ley me lo exige al acto jurídico bajo pena de nulidad, va a ser solemne el acto. Porque si yo no cumplo con esa forma, me trunca todo el acto jurídico. No, ya está. Lo liquida en todos sus efectos, en los inmediatos, mediatos, todo. En cambio, hay algunos actos jurídicos que la ley me permite subsanarlos. Esos son formales, no solemnes, porque me exige una forma. Pero si yo no cumplo con toda esa forma, la ley me dice, bueno, no te lo voy a anular todo. Te lo voy a anular en una parte, digamos. Vos, si querés completar este acto jurídico, va a ser, o vamos a ver en la conversión, que también habla el 285, otra opción que puede pasar, te va a decir la ley, y bueno, no, vos no hiciste una compraventa acá no porque no se cumple con todos los requisitos de la compraventa, las formas. Vos acá tenés una permuta, y le transforma ese acto en otro acto jurídico. Pero no me lo anula al acto entero, ¿se entiende? Claro, sí, ahora me quedó más claro. Ahí lo entendí. Esa sería la diferencia. Los dos me exigen, cuando son formales, siempre la ley me está exigiendo una determinada forma. La diferencia entre solemnes y no solemnes son los efectos. Uno me trunca el acto, me genera la nulidad de todos los efectos jurídicos que produce el acto. Los efectos inmediatos. No lo puedo, es una nulidad absoluta. Son solemnes, de solemnidad absoluta, que yo no puedo, nada. El matrimonio, yo sí o sí lo tengo que celebrar como me dice la ley. Si no, no es un matrimonio eso. Ni nada, no es nada, te dice la ley. En cambio, el ejemplo, el ejemplo claro de los no solemnes justamente es el boleto de compraventa, instrumento de una promesa de venta, en el cual yo puedo terminar ese acto, cumplir con todas las formas que me exige la ley y llegar a una escritura. ¿Bien? Sí, genial, profe, gracias. De nada. O sea, para redondear esta última parte, porque ahora vamos a entrar con la otra clasificación, esta última, que habla de los actos formales de solemnidad absoluta, solemnidad relativa, solemnidad absoluta, solemnidad relativa, nos vamos a parar acá, nuevamente, solemnidad absoluta, solemnidad relativa, y los actos formales no solemnes, que ahí van a ver que este último tiene conexión con el ad probationem. Bueno, yo les digo que se hagan un cuadro porque si no esto es un infierno. Bueno, entonces, para redondear esta última parte de los actos formales o actos no formales, los actos jurídicos formales, solemnes, si falta la forma que exige la ley, esto que va a provocar la nulidad del acto jurídico y va a privar al acto jurídico de todos sus efectos sin la posibilidad de que las partes puedan arreglar ese acto, por más que las partes demuestren por medios inequívocos la manifestación de voluntad y que esa manifestación de voluntad sea acorde al acto que quisieron celebrar. Sí, estamos demostrando, yo te puedo demostrar que los dos quisimos casarnos y queremos casarnos y todos, pero bueno, es un acto formal solemne de solemnidad absoluta. Si no lo celebras en la forma establecida por la ley, para la ley eso no es nada. ¿Bien? En cambio, los actos formales no solemnes, si falta la forma exigida por la ley, esto provoca la nulidad al acto respecto de sus efectos inmediatos. ¿Bien? Pero permite que el acto se subsane, o sea subsanado. ¿Bien? Lo deja latente, lo deja vivo, lo deja subsistir, como un acto en el cual las partes se comprometen o se obligan a cumplir con las formas exigidas o requeridas por la ley para que el acto valga como tal. Bien, entramos a la última clasificación, que es la de los actos formales de solemnidad absoluta, solemnidad relativa, y los formales no solemnes, que es una última clasificación que nos da Rivera. Los actos formales de solemnidad absoluta son los que acabamos de ver, los que yo les dije, los primeros que vimos de los actos formales solemnes. Esos son los actos formales de solemnidad absoluta, son exactamente los mismos. En estos casos, o sea, la forma va a ser constitutiva de ese acto. ¿Por qué? Porque si falta esa forma, o sea, son a los efectos de validez de ese acto esa forma, porque si me falta, me provoca la nulidad absoluta de ese acto. Entonces, los actos formales de solemnidad absoluta son los mismos que vimos cuando hablamos acá, formales solemnes, estos. Ahora, según esta última clasificación, ¿no? Ahora, los actos formales de solemnidad relativa serían la segunda parte del 285. O sea, serían
los actos que son subsanables o convertibles. Bien, o sea, aquellos casos en los cuales no se cumplen con las formalidades exigidas por la ley, pero la ley permite o deja subsistir ese acto, que ese acto valga como otro negocio jurídico en el cual las partes se obligan a cumplir con la forma exigida por la ley. Bien. Pero eso no serían los actos no solemnes, formales, no. Exactamente. Pero Ah. para esta clasificación que yo les digo, Según esta Rivera se clasificación que hace, clasifican así. claro, es otra clasificación. Entonces Bien. esta clasificación lo que me va a hacer es juntarme, o sea, estos dos, uno es el de acá arriba, y el otro va a ser el de acá abajo. Lo que pasa es que acá nos Claro. confunde cuando empieza a hablar de, y los formales no solemnes. O sea, se van como entrelazando, son distintas clasificaciones Claro. de los actos. Los actos formales no solemnes, ustedes pueden elegir la que quieran, ¿no es cierto?, para la que les sea más práctica. Lo que tienen que acordarse son los equivalentes. Si yo me paro en esta clasificación, entonces primero arrancamos, esta para mí es la principal, que es lo que venimos hablando. Esto resume toda la primera parte de la clase, que es la forma impuesta, la libertad de forma, que son los actos libres, la forma impuesta, que es la que me exige la ley, ¿cómo puede ser? Legal o convencional, perfecto. Ahí quedamos bien, y de ahí yo saltaría a estudiar para esta parte. Y después, bueno, estas me las clasificaría, como vos decís, por ejemplo, solemnes, tenemos solemnidad absoluta, acá daría otro guioncito, lo que sería solemnidad relativa, entre paréntesis, y después tenemos, por último, los actos formales no solemnes, que según esta clasificación, serían aquellos en los que la forma solamente sería relevante a los efectos probatorios, ¿bien? O sea, la forma es irrelevante para la existencia del acto en sí, pero no para la prueba de ese acto, ¿bien? Serían, o sea, por eso estos se linkean con los actos formales ad probationem, porque justamente son actos formales ad probationem según esta clasificación los no formales, es decir que pueden celebrarse según esta clasificación, reitero, podrían celebrarse bajo cualquier tipo de formalidad, bajo cualquier tipo de forma, pero solamente se podrían probar por un medio determinado, que sería el que establecieran las partes, o el exigido por la ley en determinada situación, pero esos serían los actos formales no solemnes según esta clasificación, que serían solamente aquellos actos que están establecidos solamente a los efectos probatorios, que establecen una forma, digamos, o que se establece una forma a los efectos probatorios. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda. Sí, Acá estamos hablando siempre de actos formales, solemnes o no exacto, solemnes. exacto. Y dijimos entonces que los no solemnes son los que, bueno, podés ir con un juez y no cumple con con la formalidad solemne, ¿verdad? O sea, si no, por ejemplo, el ejemplo del boleto de compra y venta, de que querés llegar a la escritura. Claro, pero vos pensás, o sea, eso es un Yo lo que ejemplo. voy, sí, sí, Sí. sí, yo lo que voy es entonces, ¿cuál es el sentido de los no formales? Ay, perdón. O sea, Em, siempre estamos hablando acá de formales, entonces los no sí. formales, si vos no podrías ir con un juez, ¿cuál es el sentido de firmar algo que no? Mm, ¿Cómo que no puedes ir con un juez con los no formales? Sí puedes ir a acudir con un juez. Entonces, si se puede La ir a acudir con diferencia un está en juez, ¿cuál es que, la diferencia entre los no formales? no, es que los no formales rige el principio de libertad de forma. Yo lo celebro como quiero el acto. No hay una forma impuesta establecida por la ley. Esa es la diferencia. Después, yo como lo convengo con mi parte, yo voy al juez y le exijo que me cumpla la otra parte. Ah, está perfecto. Es lo mismo. Lo que voy a tener que hacer es demostrar todo esto que estoy diciendo. Como no hay una ley ¿qué hace la ley? La ley como que dice, esto tiene que ser así. Entonces, ya si no está hecho de esta manera, ya ahí la ley empieza a decirte, y mira, esto falta, esto no está, esto me lo vas a tener que demostrar si es así, porque la ley me dice que tiene que ser así, y acá no surge nada de todo esto, por ejemplo. Entonces, la forma impuesta siempre, que es de la que se desprende todos los actos formales y no formales, bla, 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 bueno, la forma impuesta es la que me establece la ley, ¿bien? Es la manera o el medio específico que me establece la ley para poder exteriorizar la voluntad. Después tenemos los actos, la libertad de formas, que son los actos no formales, donde yo puedo celebrarlo como a mí se me antoje el acto jurídico.
que son muy pocos, muy pocos, no, la generalidad son todos actos formales. Bueno, ¿dónde nos Perfecto, quedamos? Bueno, gracias. acá, en esto. Vamos a ver los efectos del incumplimiento de las formalidades. Esto ya lo hablamos, ya lo vimos. Es solo un cuadrito para que nos organicemos un poco respecto de los efectos. Porque vean que siempre acá, les tendría que haber hecho otro cuadro, la próxima voy a ver si hago otro cuadro. Fíjense que acá, ¿se acuerdan que la diferencia principal de los actos formales solemnes y no solemnes? Lo primero que le dije es que la principal diferencia está en los efectos que produce cada uno de estos actos. ¿Bien? ¿Dónde está la música? En los efectos que produce cada uno de estos actos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los distingo? Vamos a ver los efectos que produce cada uno de esos actos para distinguirlo. Bueno. Entonces, tenemos, si la ley exige una forma determinada para celebrar un determinado acto jurídico, o sea, sería con carácter solemne o de solemnidad absoluta, dependiendo de la clasificación que quieran elegir, y esa forma se incumple, ¿esto qué provoca? La nulidad del acto. Entonces, acto, formal, solemne o de solemnidad absoluta, se incumple con esa forma, consecuencia, o ¿qué acarrea esto? La nulidad o la sanción. ¿Cuál es la nulidad de ese acto jurídico? Si la ley exige una forma no solemne, o con carácter no solemne, si se incumple con esa forma, esto va a obligar a las partes a cumplir con la forma exigida por la ley. O sea, que las partes quedan obligadas a extender un negocio jurídico, el negocio jurídico de acuerdo a la forma exigida por la ley. Entonces esto me traería como una nulidad relativa del acto, ¿bien? Porque lo que hace esta forma con carácter no solemne es genera una nulidad respecto de sus efectos inmediatos. Que tendría que haberlo agregado acá. Nulidad respecto de los efectos inmediatos. Bien. Cuando la forma, acto formal, no solemne. Bien. Se incumple con la forma, esto obliga a las partes a cumplir con la forma que se exige la ley. Bien. Porque se genera una nulidad respecto de los efectos inmediatos de ese acto. Ahora, si se incumple con una forma que solo se exige a los fines probatorios de ese acto, fíjense que esto no va a anular el acto, no genera la nulidad del acto. Pero, ¿qué pasa? Si yo me exigen una forma a los efectos probatorios y yo no cumplo con esa forma, el acto me va a ser difícil de probar. Bien, o sea, se puede llegar a tornar ineficaz ese acto, porque no se va a poder acreditar la existencia o el contenido, digamos, de ese acto jurídico, si yo no tengo la forma que me exige la ley para probarlo. Si me dice que lo tengo que hacer por escrito para probar ese acto, y yo no lo hago, o si me dice que lo tengo que registrar para probar ese acto y yo no lo hago, entonces me va a ser difícil acreditarlo, porque yo digo, no, pero yo lo tengo, pero yo lo hice, pero si no lo hizo con la forma que exige la ley para que se pueda probar, va a ser medio difícil probarlo. Hay miles igual de casos que pasan esas cosas, en detalles, de hecho, se van a encontrar con un montón de situaciones así que van a decir cómo puede ser, y pasan esas cosas. Pero bueno, esos serían en un resumen de los efectos, teniendo en cuenta los actos a prueba tienen, que sería, o sea, siguiendo esta última clasificación de los efectos, que es la que da Rivera, por eso la seguí ahí. Bueno, vamos a ver el artículo nuevamente, el 285. No me detengo mucho acá porque es lo que venimos hablando, que se pueden hacer un cuadro como a ustedes les parezca más cómodo, eso fíjense cómo les resulta a ustedes más práctico. Yo seguí el esquema de Rivera en este punto. Vamos a ver la conversión del artículo 285, porque además de todo lo que nos dice el artículo 285, la forma impuesta, nos habla de la conversión del acto, que también la hemos hablado, pero la vamos a hablar de una tercera forma. A ver,
El 285 nos dice que si el acto jurídico, que yo más o menos ya se las adelanté en una parte de la clase, nos dice que si el acto jurídico se otorga entonces, perdón, no se otorga con la forma exigida por la ley para ese acto, o sea que podría hablarse de un acto formal no solemne o de solemnidad relativa, dependiendo de la clasificación. O sea, en este caso las partes omitieron darle la forma que es exigida por el ordenamiento jurídico, a este tipo de actos la ley les reconoce la eficacia de otro tipo de negocio jurídico, le puede reconocer, mejor dicho, la eficacia de otro tipo de negocio jurídico con requisitos formales menores, bien, porque puede ser que se dé de esta manera, o como un acto en el cual las partes se comprometen a cumplir con las formalidades que exige la ley para el acto que originalmente quisieron celebrar. Caso del boleto de compraventa. Yo que quiero celebrar en realidad es una venta de un inmueble, bueno, está bien, para boleto de compraventa cumplí con todos los requisitos formales y ahí se genera ese acto, lo dejamos latente. Bien. Ahora, vieron que el artículo 285 dice que el acto que no respeta la forma exigida por la ley, acá yo se los puse, vale, que es lo que venimos diciendo, vale como un acto en el cual las partes se han obligado a cumplir con la formalidad, con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo pena de nulidad. Entonces, esta obligación que asumen las partes de si quiere elevar o convertir, para no utilizar la palabra convertir de vuelta, elevar ese acto jurídico a esa forma legal o con la formalidad legalmente exigida, constituye para las partes una obligación de hacer, ¿no es cierto? Y en caso de que no se cumpla con esa obligación de hacer voluntariamente por las partes, como ya vimos, ¿qué puede pasar? Se puede acudir al juez y demandar su cumplimiento judicial. ¿Bien? Más o menos me siguen, estoy más o menos repitiendo lo mismo que venimos diciendo, solo que quiero que vean que también esto es la conversión del acto jurídico, del negocio jurídico también, hablamos del 285. ¿Más o menos me siguen? Sí, profe. Bien. Y respecto, bueno, a los efectos que produce este acto, o sea, a ver, el acto que se tiene que convertir, ¿cuáles serían los efectos que produce, o a partir de qué momento produce efectos este acto, o el acto que se tiene que convertir, ¿no es cierto? El acto a convertir. ¿Cuándo cumple efectos? ¿Empieza a cumplir desde el momento del boleto de compraventa o desde el momento de la escrituración? Cumple, surte efectos ese negocio jurídico. Y acá se considera que sus efectos se tienen que producir a partir del momento en que se convierta, a partir del momento de la conversión de ese acto jurídico, o sea, desde el momento en que las partes cumplen con las formas exigidas por la ley para el acto que en realidad quisieron celebrar u otorgar originariamente. Y no va a surtir efectos desde el momento de la celebración de ese acto que se tiene que convertir, ¿bien? Entonces, ¿cuándo produce efectos el acto que se tiene que convertir? A partir del momento en que se otorga el acto con las formas exigidas por la ley. ¿Bien? O sea, ¿yo voy a ser dueño del inmueble desde que yo firmo el boleto de compraventa? No. No vas a tener el efecto inmediato de esa venta del inmueble, porque no lo estás haciendo en la forma exigida por la ley. ¿Cuándo vas a ser dueño del inmueble? Cuando firmes la escritura, cuando termines todo el procedimiento formal, todos los requisitos formales para acceder a la venta, a la propiedad de ese inmueble. ¿Bien? Entonces, no produce efectos desde el momento de la celebración. Bien, produce efectos a partir del momento de la conversión de ese acto. Bien, a partir del momento en que las partes cumplen con todos los requisitos para la celebración exigidos por la ley para el otorgamiento de ese negocio jurídico. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, a ver. Sí, profe, se entiende, se entiende. A ver. Acá. Documento e instrumento no lo vamos a ver ahora porque lo voy a dejar directamente para la próxima clase, porque vamos a arrancar directamente con, si no me equivoco, me toca instrumentos privados en la próxima clase, así que eso lo vamos a ver directamente, pues es otro tema distinto, así que lo vamos a ver directamente la próxima clase. ¿Quieren que retomemos algo de acá?
Eugenia, buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, buen día. Sí, está hermoso, es un tema que me apasiona mucho. Bueno, Ah, ¿sí? ayer estaba escuchando a un escribano de Córdoba, porque tenemos una lectura ya encargada por la profesora Claudia Oviedo, que era de Ujú. instrumentos públicos y privados. Bueno, y escuchaba a este escribano de Córdoba que decía, bueno, estamos por aquí un 0 kilómetro. Yo ya lo tengo al 0 kilómetro y ahora voy por otro. Es todo un protocolo, es tal así, es una solemnidad, es un acto solemne. Y puedo decir, cuando yo fui a hacer los trámites con mi señora, porque es una sociedad en común, matrimonial, entonces tuvimos que firmar, pero protocolos de habidos y por haber. Al Sí. otro día que habíamos firmado todo el protocolo, nos llama la secretaría de la escribana que había un dato que estaba mal asentado. Ese asentamiento produce una duda en el acto, digamos, respecto a la entrega del vehículo. Entonces Claro, tuvimos que ir a hacer una rectificación de un dato que no era que fue una imprudencia nuestra expresiva, sino que fue una imprudencia de la secretaria que entendió mal un par de palabras. Entonces, claro. claro, obviamente, como decís, el acto no produce nulidad, pero hay que corregir. Y a esto se apuntaba este escribano. Dice, bueno, muy bien, ustedes, dice, ya tienen todo el protocolo armado, tienen toda la firma, tienen todo, dice, ya tienen el título de automotor en sus manos. Dice, y para ustedes, dice, ¿ustedes creen que ese acto está culminado? Y yo pensé, ¿no? Como estaba pensando recién, no, todavía no está culminado el acto. A pesar de que yo ya tengo el registro, digamos, tengo el título del vehículo, me entregaron todos los papeles. ¿Y por qué no está concluido? Y porque todavía no me entregaron el auto. Falta la parte material. Claro, Falta la parte material. la Es decir, a tradición, ver, la eh, tradición, la posesión. exactamente, yo firmé todo con mi señora, fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que ahora no me entregan el auto. Voy a tener que ir al juez. Yo ya tengo los elementos de que adquirí un auto de buena fe y con todos los protocolos de habido y por haber, pagué todas las cuotas, las 84 cuotas, Claro, pero todavía no me entregan el auto. ¿Qué pasa con esto? Bueno, entonces hay que pedir una acción. Ahí claro, hay un recurso de acción por una reclamación, por una cuestión indebida por la parte vendedora. claro. Entonces, bueno, es un caso atípico, ¿no? Pero suele. Y el tema de la compraventa con ese papelito que entrega el vendedor, cuidado porque eso tiene caducidad. Sí, Tiene caducidad. Y a veces se generan ciertas situaciones que muchas veces hay que ir a un juicio criminal. ¿Por qué? Porque la parte que le vendió al comprador por un boleto de compra-venta dice, no, yo no te firmé nada. Nunca hablamos, nunca hicimos ningún trato. Entonces eso trae un problema terrible. ¿Cuándo soy dueño de una propiedad inmueble? Realmente cuando tengo la escritura en mi mano. Cuando yo exactamente. ya tengo la escritura en mi mano, así como el título automotor o cualquier otro instrumento, ya sea privado, sí, en este caso es privado. Igual con los alquileres, con la renta, con todo esto. Y más allá que sea un acto, por ejemplo, no solemne, yo tengo un acto no solemne por una renta de tierra, pero tengo un instrumento que, como es convencional, está hecho bajo los parámetros de la ley. Es decir, yo tengo un contrato de locación por 5 años, si se quiere, y a mí el dueño del campo viene y me dice, mañana, recién es el primer año, mañana, dice, quiero que te vayas del campo. No, a ver, ¿qué dice acá el protocolo? ¿Qué dice la ley? Yo no me voy a ir hasta dentro de 5 años. Y ahí vamos a tener que pelearla. Ya Claro, tengo un instrumento y poder hacer una reclamación por vía judicial. claro. Porque hasta que no caduque esa fecha de caducidad respecto al alquiler del lugar, yo no me voy a mover. Claro. Esto tiene mucho que ver. Sí, 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 Esto sí. tiene mucho que ver. Creo que de la cursada, yo le decía a la doctora Viola, capaz que de la cursada es el único alumno que tiene una escritura pública. Yo tengo una escritura de mi casa. Ah, Y, claro.
Exacto, y tengo una escritura que es está sin manchas, digamos, está muy bien protocolarizada, tanto que un escribano una vez me dijo, dice, Juanca, dice, tu escritura está apta para una venta, pero bien genuina, no tiene una enmienda, no tiene una prenda, no tiene nada, y puedo Claro, disponer del bien cuando quiera. Tiene claro. mucho que ver, tiene mucho que ver. Sí, 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 tener los papeles en regla es fundamental, por supuesto. Exactamente, así Por como los supuesto. papeles del auto, todo, el día que yo quiero disponer de la venta del vehículo, también tiene que ser Claro. todo así. Así que bueno, hermoso el tema, me encanta. Bueno, me alegro, espero que les haya Eh, servido. No sé no, si, no sé si por mi parte está completísimo el tema. Bueno, Está muchas gracias, completísimo, Juan Carlos. no, muy lindo, y ojalá que los chicos puedan comprender. Sí, ojalá que Mm, sí. Les iba a preguntar si alguno tenía alguna duda. Bruno. sí, sí, Sí. sí, Profe, sí, con respecto a la sí. forma esencial, o sea, yo no entendí si es lo que engloba a todo el tema en general o es un tipo de forma más como la forma impuesta, o sea, o la forma exigida. No La sé si forma esencial sí, o sea, es lo macro, digamos, es la que justamente abre el tema, porque si no existe la forma esencial, sí o sí, en todo acto jurídico tiene que haber una forma para la exteriorización de la voluntad. Entonces, la forma, ¿cómo se le llama eso? Forma esencial, doctrinariamente. Después, esta forma esencial se clasifica de diferentes maneras. Tenemos la forma impuesta, legal, después de ahí tenemos los actos formales, los actos no formales, o los actos de forma formal o no formal, son clasificaciones. Pero todo, fíjense que está en torno a estos artículos, estos pequeños artículos, hemos hablado toda la clase de dos o tres artículos nada más, no mucho más. Genial, gracias. Bueno chicos, si nadie más tiene alguna duda o algo, damos por concluida la clase, y ya la clase que viene vamos a arrancar con instrumento privado, que creo que no sé si la doctora arranca antes con instrumento público, y que es un tema largo, así que está dividido en dos clases, y bueno, y vamos a ir viendo, adentrándonos un poco. Causa, ¿cómo les fue con causa antes de terminar? Yo no me puedo unir a la clase, así que... Ah, ¿no te puedes unir? Sí, No, bien, Guadalupe, sí, bien. bien. Vane lo terminó de explicar. Yo tenía una duda. El miércoles tendríamos que haber visto la unidad 21, pero al final les pusieron los grupos y eso y no llegamos a ver nada. ¿Qué hacemos? ¿Lo leemos de Rivera y listo? El miércoles, efectos de la interpretación y clasificación. ¿Eso? ¿La unidad 22? Claro. Sí, lean lo de Rivera, pero calculo porque hay días todavía. ¿Qué estamos? El 2. Sí, yo dije el miércoles porque así estaba en el cronograma, pero no sé si lo vamos a ver otro día. No, está perfecto, está perfecto. Sí, mañana supuestamente arrancan con instrumento público. Sí, léanlo de Rivera, y cualquier cosa era un tema que le tocaba a la doctora Viedo, creo. Cualquier cosa consúltenle por las dudas, pero capaz que lo va a retomar en otra clase. Por eso, si les dio el espacio para los trabajos prácticos, debe ser por eso. Profe, Oviedo también nos dio un tipo 3 consignas sobre instrumento privado. No sé si es para ella o si es para vos. No, debe ser para ella. Capaz que cuando demos el tema después le va a consultar respecto a eso. Bueno, chicos, Instrumentos privados para mañana. instrumentos. Es para mañana. Bueno, capaz que ella Sí. tomará algo de eso, cualquier cosa después seguramente me avisará, o bueno, en la próxima clase ya ahí vemos. ¿Sí? Sí. Bueno, Ok. chicos, les mando un saludo a todos y espero que les sirva cualquier cosa. Si algo no quedó claro, lo retomamos, no hay ningún problema. Así que bueno, les mando un saludo grande a todos y éxitos con la lectura. Gracias. Hasta luego.